Bueno, buenas noches. Este es mi segundo programa acerca de vectores y en este caso nuestro objetivo es que en base a una cantidad específica de números que el usuario ingresará, hacer unos números aleatorios y esos números traducirlos de formato ASCII a formato carácter. Y esto se va a lograr a partir de este código y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo va a ser. Vemos que queremos 5 números y estos números nos van a convertir a carácter de ASCII a carácter. Entonces eso lo vamos a ver más a fondo en la depuración, que voy a ordenar esto para que sea más rápido. Bueno, ya está todo ordenado, así que vamos a empezar con la depuración. Primero vamos a declarar nuestras variables y que va a ser la encargada de controlar el do while, o que va a ser la encargada de los números que ingresará el usuario. Ale, que es una abreviación de aleatorio, es para poder traer números aleatorios, y V va a ser la variable que controlará el for. Ok, y auxiliar en este caso es una forma de que nos dé un número, de un número así convertir a un número carácter. Primero nos va a preguntar cuántos números queremos, entonces vamos a darle una respuesta. Digamos que queremos 10 números. Ok, aquí le estoy aplicando una fórmula de 10 a esto. No es el ingresado. Lo que va a hacer aquí es que va a agarrar los números que ingresamos, por ejemplo O, que en este caso va a ser 10, y le va a restar 1. Esto porque, no, como sabemos, el vector empieza por decirlo, en un sistema numérico de base 10. Eso quiere decir que es 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Entonces él empieza desde la posición 0, no desde el 1. Entonces es para que el vector no agarre casillas de más. Y ok. Y aquí esta es una función que del lenguaje que nos permite generar números aleatorios más fácilmente, porque si no la ponemos nos va a estar generando números aleatorios muy, por así decirlo. Si por ejemplo es el número aleatorio 5, va a estar 5, 5, 5, 5, y esto lo que hace es que le da al programa la capacidad, por así decirlo, de agarrar el reloj de la computadora para poder generar números aleatorios, y te puede dar 5, 3, 5, 2, 1, bla. Entonces es muy útil para generar números aleatorios de verdad, no solo uno. Entonces aquí ya empezamos en el do while. Vamos a empezar viendo cómo son las variables que la controlan. En este caso, y que vale 0. Recordemos que el do while funciona de tal manera que la primera vez siempre va a entrar, porque él, digamos que entre, luego pregunta si se puede seguir. Entra y dice ale, que es la versión de aleatorio, como he dicho, va a ser igual a 65, que es el mínimo es una fórmula para generar números aleatorios dentro de un rango. Yo en este caso solo quiero letras mayúsculas, pero esto lo logro porque en nuestra tabla de ASCII vemos que el 65 es la primera letra mayúscula y el 90 es mi última letra mayúscula. Por lo tanto, esto está diciéndole que el mínimo, que es 65, que es la primera letra mayúscula, rand paréntesis mod de 95 menos 65 más 6 más 1, perdón. Es una fórmula para que nos dé números aleatorios dentro de un rango. Y estos números aleatorios me los va a guardar en el vector nums, que estaba aquí declarado, y se los va a asignar. Digamos que le entran números tal que 10, 20, 40, así. Digo, perdón, no esos no. 67, 80, por ese tipo de números, pero va a ser 10 veces. Entonces aquí inventamos i y aquí ya evalúa. Hacer mientras que i, que es 1 hora, es menor a 10, correcto, digo verdadero. Entonces vuelve a hacer, vas a generar otro número aleatorio, se lo vas a agregar aleatorio, digo a nums, y vas a incrementar otra vez i, ahora i vale 2, 2 menor a 10 i, vuelves a generar otro número, se lo guardas aquí, bla bla, y sigue repitiéndose hasta llegar al número de iteraciones finales. Y cuando ya termina de hacer todo este proceso, entonces viene al for, que en este caso nuestro for dice
mientras que, digo, para que b sea igual a 0, que b le declaramos arriba, y b sea menor a o, que o vale 10, va a incrementar v, y esto mismo se va a hacer mientras que b sea menor a 10. Aquí vemos que usamos la variable auxiliar, que es un tipo char. Le estamos asignando un tipo de número integral o entero. Esto lo hacemos porque cuando estoy experimentando con C me di cuenta que las variables son muy literales. Voy a agarrar el carácter, no importa qué tipo de datos esté ahí. Entonces, creo que si yo le pongo, si esto fuera un booleano y le pongo aquí que esto sea igual a una variable booleana, me va a agarrar un 1, dependiendo de cómo esté la variable, un 1 o un 0. Entonces una forma de verlo un poco extraña del compilador, pero bueno. Esto se lo voy a asignar a nums en posición b, digamos que supongamos que nums en posición b, cosa nums en posición 0, digamos que hay un 67. Entonces, el 67, nuestra tabla ASCII es la C, si no me equivoco. Que me lo compruebo. Efectivamente es la C mayúscula. Entonces me va a agarrar C. Y ahora eso lo voy a convertir en un carácter que va a ser C. Y ahora a nums, al vector integral se lo voy a asignar auxiliar, que digamos que ahora es C. Y lo voy a imprimir. En este caso ya digo que no va a dar C porque es una probabilidad muy baja, pero bueno, aquí en este caso me da un R, que vendría siendo, digamos que ahí había un 82. Eso quiere decir que me generó un número entre el 82, me lo asignó ahí y se convirtió de ASCII a carácter. Y así lo va a estar haciendo. Ahora B vale 1, va a ir al siguiente número aleatorio que está en esa posición y me lo va a hacer. En este caso es la P, entonces sería el 60 y el 86, me parece. No, el 80, perdón. Bueno, es el número que nos va a entrar. Y ahora ya nada más nos quedaría comprobar las siguientes iteraciones, que en este caso pues va a ser como no tengo realmente los valores porque son aleatorios, pues va a ser muy ilógico que esté diciendo exactamente que no va a entrar porque ni yo lo sé. Entonces aquí nada más voy a estar diciendo qué posiciones está V ahora está en 2, ahí viene acá. Entonces V ahora está en 3, va a ir una D, V está en 4, hay una F, V está en 5, otra F, V está en 6, es una E. Sí, puede darse el caso que los números aleatorios se repitan, y eso hay una forma para evitarlo, pero no la quise implementar realmente para ver qué pasaba si hacía eso. Si dimos cuenta y nos dimos demasiadas Fs, y una clara predisposición al programa a dar el carácter F, que sería el 70, hubo muchos 70 en este programa. Y bueno, ya como en este caso ya aquí está B, ya era 10, entonces ya salió del for y ya pues, se acabó el problema porque ya acabó sus iteraciones. Y eso sería todo por este programa, espero que lo hayan entendido.